el cuerpo de Cristo. Sí, el cuerpo de Cristo, que es la trascendencia de ser y de hacer. ¿Se nota la distinción? Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Pero ser y hacer, estamos llamados a hacer eso. Iglesia. Quiero empezar a platicarte un poquito de cómo llegué hasta el establecimiento de esta temática para poder desarrollarla y también que tengas un panorama de todo lo que nos espera, porque yo estoy consciente que necesitas tener un panorama general de lo que vamos a hablar en esta serie para que atrape tu atención, para que sepas lo importante y lo trascendente que es conocer de esto que vamos a estar hablando desde el día de hoy. Mira lo que encontré. Una de las constantes hábitos que tengo es estar leyendo mucho material que a veces llega a mi escritorio por muchas razones, pero estábamos finalizando el año pasado y dentro de las lecturas que estaba leyendo había una nota muy interesante acerca de cómo se ha desempeñado la iglesia posterior a la pandemia de 2020, ¿verdad? Que todos estuvimos inmersos, donde nos dimos cuenta que definitivamente la vida cambió, ¿verdad que sí? ¿La vida nos cambió o no? Al mundo esta pandemia trajo consigo muchas otras corrientes y desafíos nuevos que honestamente, anterior a la pandemia, no los teníamos. Y yo lo he dicho muchas veces, incluso hoy tenemos un canal de YouTube. ¿Sabes por qué? Motivado, ¿sabes por qué? Por la pandemia. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia ni pensábamos, honestamente, ¿verdad?, en que era importante transmitir las reuniones. La verdad es que muchas cosas empezaron a cambiar posterior a la pandemia. Ahora, en ese artículo, mira lo que quiero resaltar, es por donde voy a comenzar hablando de esto. Este artículo hacía mención de lo que está sucediendo a lo largo del mundo en contexto específicamente de iglesia, de congregaciones a lo largo del mundo, que está pasando como algo que definitivamente está repercutiendo en su práctica. Es decir, está sucediendo algo que no se veía anterior a esta pandemia. Y fíjate lo que con estas líneas quiero citarlo textual, tal como es, porque este comentario me llamó mucho la atención y de la forma en cómo lo dice. Así lo dijo esta persona que realizó este estudio. Los seres humanos vamos absorbiendo los rasgos predominantes de nuestra cultura como el aire que respiramos. Y los cristianos no estamos exentos. Pues lo voy a volver a repetir, porque me llamó desde ahí la atención lo que esta persona estaba diciendo. Los seres humanos vamos absorbiendo los rasgos predominantes de nuestra cultura como el aire que respiramos, y añade, y los cristianos no estamos exentos. Y si lo pudiste comprender de esta forma tan formal como lo dice este autor, lo voy a decir en otras palabras. Nos vamos adoptando a las modas y a las tendencias de nuestro tiempo presente. ¿Cierto o no? Definitivamente. Normaliza una conducta, un acto, un hábito en tu vida y después vas a pensar que esto debería de ser. Hoy, tan solo esto, mira, voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Quién no tiene uno de estos? ¿Quién no tiene? Hoy tienes niños de 6 años que ya portan uno de estos.
y pregunta, ¿alguien lo ve mal? ¿Verdad que no? Ahora, si hiciera la misma pregunta hace 10 años, hace 15 o hace 20, ¿verdad que no? Yo recuerdo que, bueno, voy a revelar un poco mi edad. Cuando apareció esto, bueno, hubo varios nombres que se le dio, incluso la iglesia cristiana le dijo al televisor que era el cajón del diablo. ¿Alguien recuerda? A ver, levanta tu mano. Ya revelaron también su edad. Le decían el cajón del diablo. Ahora pregunta, ¿quién podrá decirle eso? ¿Quién no tiene uno de estos en casa? Vamos absorbiendo los rasgos predominantes de nuestra cultura como el aire que respiramos. Y hoy, muchas de las cosas que estamos percibiendo también pueden estar siendo uno de los principales focos de atención en nuestra práctica de hacer iglesia, por lo mismo que venimos siendo influenciados de una era muy diferente que ahora estamos viviendo. Por eso, de ahí yo cuando yo escuché este comentario que te acabo de dar, entendí por qué el apóstol Pablo, Romanos 12:2, es un versículo muy, muy popular, ¿verdad? Lo conoces, estoy seguro. Que dice, no se dejen, ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? No se dejen moldear, o en Reina Valera, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor dicho, es no os conforméis a este siglo, recuerdo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No se adapten a esa influencia que viene. ¿Y por qué lo digo? ¿Sabes? Porque aquí empieza uno de los primeros puntos que este artículo hablaba acerca de lo que está pasando en una era posterior a una pandemia en la cual venimos todos saliendo. Y ojo, aquí están los datos. Es que cada vez hay más, y ojo, presta atención aquí enfrente, entre comillas, cristianos, y pongo comillas, o creyentes, sin ser miembros de una iglesia local. Es una tendencia muy, hasta cierto punto, influenciada, porque algo pasó en pandemia. Los auditorios se cerraron. La gran mayoría de las reuniones, incluyendo nosotros, tuvo que ser vía online. Y algo mandó en el subconsciente que podía sintonizar, ¿verdad?, a tu preferencia, ahora sí que al gusto que quieras, como si fuera un buffet, la reunión que quisieras, en el tiempo que quisieras, pero con esta gran peculiaridad. Desde el confort, desde la comodidad y desde, ¿verdad? ¿Para qué lidiar? ¿Para qué trasladarme si desde aquí? ¿Y qué crees? Esa tendencia, al día de hoy, 2, 3 años que hemos venido regresando de esta pandemia, hoy cada vez más son los índices de gente, ojo, con este tipo de pensamiento. Yo amo a Jesús, pero no me interesa la iglesia. Yo quiero todo con el Señor, pero no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Obviamente,
Eso es un gran, gran error y una gran contradicción, porque aquí quiero comenzar a hablarte. El decir ser cristiano, por definición, dilo fuerte, familia, dilo fuerte, es ser miembro de la iglesia de Cristo. Y hay algo que vamos a ver desde el día de hoy que se ve influenciado en este tipo de pensamiento de aquellos que dicen amar a Dios, pero no interesarse por nada de la iglesia. Hay una influencia muy grande que es lo que vamos a revelar el día de hoy, que definitivamente sigue llevando a muchos a caer en una trampa, a pensar que se puede ser cristiano o discípulo de Cristo sin comprometerse en la iglesia local. Mira, vamos a empezar. Yo sé que tal vez al escuchar esto, algunos dicen, lo capto de inmediatamente que ahí no está bien. Pero te digo algo, muchos siguen pensando que se puede llevar una vida cristiana, vamos a decirlo así, por YouTube, un discipulado vía online, en el cual simple y sencillamente tienen que hacer un par de clics y tener una vida conforme, ¿verdad? Ellos piensan que está bien. ¿Cuál es el peligro de este pensamiento? Yo quisiera, preguntar, levanten la mano todos los que son padres que están casados. A ver, levanta tu mano, querido padre, a ver, bien. Ok, vamos a hacer esto. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú tienes una relación con un amigo, con cualquier persona cercana, y que dice ser muy bien tu amigo, que dice que te ama incluso. Yo sé que tienes una gran lista, ¿verdad? De personas que dicen que te aman, que están contigo, que hasta casi puedes decir, yo contigo, soy tu brother, ¿no? Bien, qué bueno. Pero imagínate que un día uno de ellos, de esas personas a las que me estoy refiriendo, viene contigo y te dice, sea tu cónyuge, esposo o esposa, se refiera mal de ella. Empiece a hablar mal de ella o de él. Honestamente, ¿cuántos le permitirían que siguiera hablando mal de tu esposo o de tu esposa, de tu cónyuge? ¿Sí? ¿Le permitirías? ¿Por qué? A ver, o imagínate que llegara y que te dijera, ¿sabes qué? Contigo todo, pero no traigas a tu esposo o a tu esposa, porque yo no lo soporto. Pregunta, ¿seguiría siendo tu amigo o tu amiga? ¿Sí o no? Algunos dicen, caray, cambien la cosa. ¿Sabes qué yo contestaría? Yo diría, a ver, para empezar, ¿qué crees? Te tengo una noticia grande. Mi esposa y yo somos uno. ¿Cuántos piensan de la misma manera? Y si te metes con mi esposa, ¿con quién te metes? Ahora quiero que conectes esto que estamos viendo de forma práctica con el pensamiento de miles. Ahorita cuando te dé la cifra, ahorita vas a ver que a mí se me caía, como dicen, se me abría la mandíbula, como las caricaturas. Esto está pasando, esto está pasando. ¿Ya ves por qué no podemos decir que un creyente puede decir que ama al Señor, pero no ama a la iglesia? ¿Ya ves lo incongruente que es el decir ser cristiano y no permanecer o pertenecer a una iglesia en Cristo? Ahora yo quisiera que empieces a percibir cuántas personas de las que conoces, y aquí yo sé que tú eres
miembro de esta congregación, fiel, ¿verdad? Pero, ¿conoces alguna persona que anda cambiando iglesia como cambiar de supermercado? Los hay. Bueno, yo digo, yo cambio de supermercado cuando encuentro precios bajos, ¿no? O no, y dices, ya te diste cuenta que este está más barato, ¿cierto? No. Y dices, no, pues está. Ojo, pero ahí es el problema, ¿qué crees? La iglesia no es un supermercado. Como para cambiar cuando algo no está, me gustó. Es que por ahí está más bonito, ¿verdad? Me queda más en corto. Todo eso apunta a algo que quiero comenzar a hablar. ¿Sabes cuál es el meollo de lo que está detrás de este pensamiento que ha hecho que muchos, que miles sigan cayendo en la trampa? Tiene un nombre primeramente y voy a empezar a abrirlo. Se llama individualismo. ¿Cómo se llama? Individualismo. ¿Qué quiere decir el individualismo? Mira, a lo mejor yo sé que la gran mayoría ha escuchado este término, pero a veces no sabemos. Dice, a ver, ¿yo puedo estar actuando de forma individualista? En el mundo en el cual tú y yo nos movemos a diario, te digo algo, fomenta el individualismo. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Que es verdad que el mundo en el cual tú y yo nos desempeñamos a diario nos va llevando a vivir de esta manera. Y mira, el individualismo nos lleva de una forma muy marcada diciéndonos la siguiente forma o la siguiente manera: que tú eres la autoridad final. Es decir, que en ti reside el decir sí o el decir no. Que cada uno tiene el derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal. Es la máxima, vamos a decirlo así, realización del individuo, lo que realmente importa. Es decir, que todo lo que se perciba como una amenaza a lo que el individuo quiere, aspire, debe ser rechazado. Ve nada más. ¿Y cuánto de todo esto lo hemos llevado? Mira, yo empiezo a analizar todo esto y te digo algo, reconozco que en mi vida hay mucha tendencia a ser, caray. Detrás de muchos de estos miles que están abandonando la iglesia local, hay un individualismo. Es decir, no quieren rendir cuentas a nadie. No quieren lidiar con el trato de lo que ahorita vamos a ver, que está desde un principio, porque te tengo grandes noticias. La iglesia siempre fue el plan A del Señor. La iglesia nunca fue el plan B. Hay algunos que cometen el grandísimo error de pensar o de creer que la iglesia es como un plan B. Pero definitivamente la iglesia siempre fue el plan A de Dios. En esa percepción que se genera, ¿verdad?, dentro del individualismo, se ven incluidos sentimientos subjetivos, es decir, vamos a decir, lo que es algo subjetivo, pues lo contrario de objetivo. Es decir, no tiene una dirección concreta. Es decir, hoy puedo estar aquí, mañana 10 metros más lejos. Hay una cantidad de emociones que gobiernan al individualista. ¿Por qué? Porque hoy siente, mañana ya no siente.
cambia de parecer porque conforme, ¿verdad? Como te dije, la tendencia de pensar que la iglesia es como un supermercado se guía por sus sentimientos, por sus impulsos espontáneos del corazón, y tú y yo sabemos y hemos aprendido que la Biblia nos marca puntualmente que el corazón es como engañoso. No podremos vivir nuestro día a día, nuestra vida en Dios por corazonadas, por hoy siento, mañana yo no siento. Imagínate qué sería de un pueblo inestable, ¿verdad? Oh, pues hoy no siento ir a la iglesia. No, pues hoy mañana tampoco, hace frío. Oh, yo estoy muy cansado. Buenas noches. Yo no estoy diciendo que en algún momento tú ya hayamos tenido esos tipos de pensamientos, pero aquí está la gran diferencia. ¿Qué crees? Aquí estamos. Ahora, pero ¿cuántos? La gran pregunta es, ¿cuántos de esos que dijeron un día así el Señor lo dicen de forma individualista? Impulsos espontáneos del corazón y rechazan todo tipo de restricción externa. ¿Qué genera? Dice este artículo, que ha generado en un cristianismo individualista, no puede alcanzar un pleno desarrollo, una generación absolutamente anti-autoritaria. Y te digo algo, ya en la práctica, ya en el día a día, quisiera decirte que no, pero sí puedo percibir a varios con este pensamiento, ¿sí? Y cuando le preguntas, ¿quién es tu pastor? ¿Sabes qué dicen? El Señor es mi pastor. Ve nada más. Nunca echaron raíces. Son tan inestables, vamos a decirlo, porque hoy los ves en un lugar, en 3 meses ya están en otra iglesia o en otra congregación, en otros 5 meses, ¿qué crees? Ya están en otro lado. Esa es la forma de pensamiento que este mundo, eso es a lo que este autor se refería, que vamos absorbiendo los rasgos predominantes de la cultura, porque vivimos en una cultura individualista. Y mira, por eso se levantan, incluso hay referentes del individualismo. Mira, hay no sé, yo no he visto esta serie, pero habla de un personaje ficticio que es un personaje de la CIA, y que ¿sabes qué crees? Y fue digamos, top en los Estados Unidos. Una serie no voy a dar el nombre, pero esta serie fue tan popular, ¿sabes por qué? Porque hacía ver a todas las personas que no necesitaba ser gobernado por nadie, únicamente él podía establecer sus propias reglas, que él podía actuar por cuenta propia, él podía resolver todo sin la ayuda de nadie. ¿Y sabes por qué fue tan popular? Porque muchos quisieron imitarlo.
¿Cuánto de individualismo? ¿Qué porcentaje de individualismo está presente hasta el día de hoy en nuestras vidas? Empieza a hacerte la evaluación. Yo en lo particular pienso que todos tenemos un grado de individualismo. Y llegar al punto es que cuando nuestra sociedad nos va metiendo cada vez esto, pensamos que de la misma manera es en cuanto a la fe. Grave error. El individualismo ha impactado negativamente la forma de cómo percibimos la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no es primeramente, no es una organización, es un organismo, el cuerpo de Cristo que está vivo, ¿verdad? Sí se trata de un organismo, pero que está organizado. Y la manera en cómo se percibe de acuerdo al individualismo es tener, ¿verdad?, una cera compromiso a la estructura y al desarrollo y al crecimiento que éste demanda. ¿Por qué? Porque cada vez son más, vamos a decirlo así, las propuestas que tratan de decirlo tú, hazlo por tu cuenta, ¿no? A ver, yo quisiera que empieces a ver en qué sector hoy en día se ve muchísimo esto. ¿Sabes que ha crecido en los últimos años la tendencia de, vamos a decirlo así, trabajar por tu propia cuenta? ¿Sí? Hay un determinado apartamento en todo el mundo que habla de esto. Tú puedes solito. Incluso esa empieza a desprestigiar a todo lo, digamos, lo que está formalmente estructurado en la parte organizacional. Y ese modelo de pensamiento sigue golpeando a la iglesia, que nos hace pensar que yo aquí solito con Dios. Ahora, eso y mucho más podríamos hablar del individualismo, pero quiero pasar al siguiente también, vamos a decirlo así, veneno que yo percibo en esta tendencia en la cual estamos, en estos desafíos que estamos viviendo como iglesia el día de hoy. Y es algo parecido. ¿Cómo se llama? Dilo fuerte. Consumismo. ¿El qué? Y también alguien dijo, ouch. ¿Por qué? Porque todos tenemos también un nivel de ¿qué? ¿Qué tan consumista eres? Todos somos consumidores, ¿cierto o no? Sí. Unos más de otros. Unos más de otras temas, otros más de otros intereses, pero a fin de cuentas todos somos consumidores. ¿Cómo habla el consumismo? ¿Cómo habla aquel que está inmerso en la tendencia? Pues cuando ve, vamos a decirlo, ofertas, cuando ve que una le parece mejor que la otra, simple y sencillamente la abandona. Ve los mensajes como si fuesen, ¿verdad?, un buffet para escoger, para elegir, diciendo esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me agrada, esto no me agrada. Y otra vez se convierte en ¿qué? En el centro de decir yo puedo elegir. Y esta tendencia también está inmersa dentro de lo que es el entorno que está llevando a muchos a que cambien su apreciación de lo que realmente es la iglesia. Tanto el individualismo
como el consumismo tienen una raíz muy tremenda que nos hace caer en la trampa. ¿Está listo? ¿Sabes qué ofrece? El consumismo y el individualismo nos van a hacer creer. ¿Qué es una fobia? Miedo. ¿Y qué te da el consumismo? ¿Qué te da el individualismo? Fíjate, percíbelos. Cada uno desde su trinchera, por así llamarlo, sutilmente sugiere: viva tu vida como tú puedes y como tú quieres, porque a fin de cuentas tú eres el amo y señor. ¿Y qué crees? Inconscientemente están vacunando para que no te comprometas. Y ahí es donde yo digo, wow, es verdad. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el porcentaje? No solo de esta congregación, voy a hablar de forma general. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál crees, mejor dicho? Yo sé la respuesta, pero yo quiero que tú un poquito lo puedas percibir. ¿Cuál crees que es el porcentaje de los miembros de una iglesia que activamente están sirviendo? No solo de esta congregación entra, digamos, dentro de el estudio y dentro de las cifras, dentro del estimado. A ver, ¿quién me da un número? ¿Cuántos crees que es el porcentaje, vamos a decirlo, de gente comprometida en una iglesia local? Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de todas las áreas, ¿cierto? Compromiso en su asistencia, compromiso en sus ofrendas, compromiso en sus discipulados, compromiso en las áreas que como iglesia estamos llamados a desarrollar. A ver, quiero escuchar sus números. ¿Quién da más? Dicen 10, 15. Hay unos fueron más optimistas. Bien, ahora, antes de darte a conocer la respuesta, quiero hacerte ver esto. ¿Cuántos deberían de estar comprometidos? El 100. ¿Cierto o no? Ese es lo más impresionante, que todos lo sabemos, y a pesar de ello, nos conformamos a pensar que así está bien. Ojo, no está bien. Efectivamente, debería de ser ¿qué? El 100%. No existe una sola congregación en el mundo que tenga eso, 100% de compromisos. ¿Por qué? Porque hay una vacuna que nos han suministrado que se llama fobia al compromiso. Y sabes que si yo ahorita me acerco y te entrevisto y hacemos una pequeña entrevista, uno por uno, y hacemos una pequeña evaluación, ¿sabes qué? Vas a querer decir, no, mejor, porque vas a sentir un poquito de presión. Vas a decir, no, me está demandando. ¿Y sabes por qué muchos hasta el día de hoy no se atreven a dar el siguiente paso? Es por esto. Ya ves que esto que sonaba tan técnico, llamado individualismo, llamado consumismo, ¿está presente? Sí. Es el 20%. Es decir, el 80%. ¿El qué? El 80% de nuestras congregaciones, voy a decirlo así, no están comprometidas. Perciben a la iglesia como un supermercado. Perciben a la iglesia como vengo
como al cine donde me dan un mensaje, tan se acabó y esto es de domingo. Individualismo. Yo no le rindo cuentas a nadie. ¿Yo por qué lidiar con aquello? Y ahorita lo vamos a ver, por eso me estoy dando los minutos primeramente para explicarte todo vamos a decir, lo técnico, lo que está dentro de nuestra manera de vivir. Familia, porque pensamos, ojo, que todo puede ir bien. A ver, yo quisiera que lo veamos desde este ángulo. ¿Quién es el primero, vamos a decirlo así, en que le duele su corazón? Porque el 80% de su iglesia no está comprometida. Que dice que lo ama, que dice que lo quiere, que puede decir un montonal de cosas, pero que en la práctica, y que todavía cada vez más está buscando, y no hay servicios, ¿verdad?, en línea, porque qué feo eso de ir hasta allá, ¿no? ¿Quién es el que le duele el corazón por ver a su iglesia en tales condiciones? Y entonces regresamos al punto. La iglesia nunca fue el plan B. La iglesia siempre fue el plan A. Y tenemos que verlo por una palabrita clave. Palabrita clave. Grábatela porque es prácticamente el ADN. En esta serie vamos a aprender que que hay una gran diferencia al pensar que eres iglesia, pensando, creyendo que solo porque asisto a recibir un mensaje, como si fuera un producto, eso no te hace una iglesia. Vamos a recorrer las escrituras y nos vamos a dar cuenta que inicialmente ni siquiera había, vamos a decirlo, edificios así. Inicialmente, posteriormente vamos a entender cómo se fueron construyendo y se fueron creciendo las reuniones. Pero que la iglesia crecía y tenía un impacto significativo. ¿En dónde crees? En la sociedad en la cual estamos llamados a ser la sal y la luz de la tierra. ¿Ahora entiendes por qué tal vez ahora yo empiezo a analizar este tipo de referencias y me doy cuenta de algo? Si el 80% de la iglesia, vamos a decirlo en un estimado, no ha podido comprender lo que significa, lo que es adquirir un compromiso, y no lo tiene con quien dice que es su Señor, y no lo tiene con quien dice que es su Salvador, pregunta, ¿lo tendrá con una sociedad a la cual muy difícilmente? ¿Verdad que sí? Yo no dudo que sí lo haya, pero muy difícilmente. Casi imposible, yo lo veo. ¿Sabes por qué? Porque no ha adquirido vamos a decirlo, la apreciación correcta de lo que significa ser iglesia. Asistir a una reunión no te hace ser iglesia. Y entonces, familia, esta palabrita es la que te digo que quiero que la grabes muy bien.
Porque una vez que la establezcamos, nos vamos a dar cuenta de cómo va primeramente el Señor a adquirirnos, a demandarnos, mejor dicho, a que tú y yo adquiramos este compromiso. Y la palabra es esta. ¿Cuál es? Comunión. Mira, todos, como decimos, o la gran mayoría, si te preguntan de qué religión profesas, la gran mayoría de ustedes va a contestar: no, yo no tengo una religión. Yo tengo una ¿qué? ¿Verdad que sí? Speech del cristiano, ¿verdad? Ni entiende esa palabra, pero como la comenta, ¿verdad? La comparte. Y yo espero que de verdad sea real, sí. Y es verdad, claro. Porque si no tenemos comunión primeramente con Dios, entonces estamos perdidos. Si lo más trascendente, ¿verdad?, de que hemos venido a adquirir no es que realmente tenemos una relación personal, dinámica, diaria, viva con Dios, entonces hemos estado engañándonos. Claro que necesitamos entender esta palabra, comunión. Porque primeramente, mira, vamos a decirlo así, vamos a dividirlo en pasos. Primer paso, Dios nos llama a tener comunión. ¿Con quién? ¿Con quién? Con su Hijo. Dios nos llama a tener comunión con su Hijo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado. ¿A qué nos ha invitado? Ahí está. A que tengamos ¿qué? Comunión con su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo, nuestro Señor. Paso número 1. Si tú no has desarrollado hasta el día de hoy una comunión con el Señor, créeme, hay problemas. Y aunque digas que tienes una comunión, pues en realidad ahí la veracidad es que no la tenemos. Tenemos que preguntarnos si realmente hasta el día de hoy tenemos una comunión con Dios. Porque de otra manera, yo también aquí veo, vamos a decirlo así, una de las razones tal vez por las cuales no hemos podido tal vez hacer el siguiente paso. Y si decimos que tenemos una comunión con Dios, paso 1, ahora sí, viene el paso 2. ¿Sabes dónde después? Y en ese orden, ojo, a algunos les va a sorprender, pero en ese orden, la Biblia nos llama a tener comunión. Wow. Primero, ¿con quién? Con Dios mismo. ¿Y qué crees? ¿Por qué será en ese orden? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo no puedo decir que tengo una relación con Dios, por eso hace rato puse comillas. ¿Ahora lo comprendes? Porque si realmente digo que tengo una relación con Dios, esto me va a llamar ¿a qué? A tener comunión ¿con quién? Ahora, ¿me entiendes cuando hago la puntual observación de que si no hay relación o comunión con el pueblo, tal vez la respuesta es porque no hay comunión con Dios? ¿Verdad que se ve tan ilógico como aquel que diga que yo amo al Señor con toda mi mente, con todas mis fuerzas, pero aborrezco a mi prójimo? Pero te odio, como decimos, con odio jarocho. En realidad, no has conocido a Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos podrían decir en realidad? Porque
Si no, si haces una separación, entonces no has podido comprender el amor de Dios. Pues de esta manera es de igual. Si decimos que tenemos comunión con Dios, no puedes decir fuiche a la iglesia. No puedes decirle no quiero nada que tenga que ver con adquirir un compromiso. Mira, hay algo interesante. Y aquí viene algo de lo que ya no comenté hace un momento. Muchos de esta generación, que están diciendo yo amo al Señor, pero no me agrada la iglesia, ¿sabes también qué están llevando a cabo? Para que veas, una mala conceptualización a la postre es una mala práctica. Están llevando la decisión también de no quererse casar. ¿Y sabes por qué? Por esto que decía, que es, no quieren comprometerse. Y hay un montonal de jóvenes que van a buscar solamente los beneficios de una relación material. Porque sí, el matrimonio, aquí yo apunté algunas frases que cómo hablan en esta tendencia, como si el matrimonio fuese, ¿verdad?, un horror. Yo te amo, dicen, y no necesito un documento legal para aprobarlo. Mira que suena romantiquísimo, ¿a poco no? No estropeemos, así lo llaman, nuestro amor con la burocracia del matrimonio. ¿Qué tal? Lo que en realidad están diciendo es que quieren los beneficios, pero no las responsabilidades. En el cristianismo no se puede tener los beneficios y no las responsabilidades. Porque en la comunión con los ¿quién? Con los santos. Ojo, vas a ser tratado. ¿Cómo vas a ejercer el perdón si no te ofenden? ¿Cómo vas a hacer el ejercicio de tolerancia si todos piensan igual que tú? ¿Cómo vas? ¿A poco no es fácil amar a todos? Amar, yo por mucho tiempo yo solo leía a todos los que pensaban de la misma manera que yo. No, empieza a adentrar a alguien que piensa diferente que tú, que no llega a las mismas conclusiones que tú, que no tiene la misma intención que tú, y ámalo. ¿Verdad? Porque qué fácil es amar a todos los que te dicen sí y palmas. Pero aquel que te dice no y te hace, ¿verdad? Como dicen, corajes. Ahí está. Miren lo que las escrituras hablan. ¿Cómo comienza la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 41. Los creyentes, y bueno, ¿recuerdas este evento? Pedro da un mensaje y ve cómo empieza el diseño. Ojo, este es el plan A del Señor. En ese momento creyeron lo que Pedro dijo. Y dicho sea de paso, hoy en día parece que pasa 1 año, 2 años, como que sí, como no. Pero eso no pasaba en la historia. Aquí creían, ¿y sabes cuál era el siguiente paso? Se bautizaban. Hoy parece, ¿verdad?, que es así como que tiene que pasar casi que se alinean los planetas para que. Pero la verdad es que la respuesta a aquel que ha creído se bautizaron, y mira cuántos se agregaron en ese mismo día. ¿Cuántos se agregaron? 3,000. Surge una comunidad de gente de diferentes estragos, con diferente. A ver, yo te pregunto, junta 3,000, ¿tú crees que todos van a decir sí? ¿Todos vamos a decir amén, gloria a Dios?
Dices, a lo mejor tú dices, somos 4 en familia y no nos podemos poner de acuerdo qué vamos a cenar hoy. Ahora imagínate 3,000 con diferentes contextos, maneras de pensar. El plan A siempre ha sido un trato de tener ¿qué? Dilo fuerte, comunión. ¿Con quién? Unos con los otros. Y mira lo que pasó. Todo el tiempo alababan a Dios, disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. O sea, para que esto se logre, dices, oye, esto está pasando algo, o sea, increíble. Dice, y cada día el Señor, cada día, se agregaba. Ojo, agregaba, no disminuía. Hoy parece que es al contrario, ¿verdad? Cada vez son más los que a nivel vamos a decirlo así, demográfico, en todo lo que representa la iglesia volvimos al punto. ¿Por qué? Porque consumismo, individualismo. No me gusta, me voy para allá. No, me voy para... Pero la iglesia no tenía inicialmente consumismo ni individualismo. Cada día, dice la Escritura, el Señor agregaba a esa comodidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Crecía, disminuía? ¿Se comprometía o no? Sí. ¿Tú crees que ahí había, como el dato que te di, el 80-20? No, ahí era el 100. Solo que no tenía la influencia, como lo dijimos al inicio, de una sociedad tan consumista, tan individualista como la tenemos el día de hoy. ¿Qué fue pasando al darnos cuenta de esto? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ellos participaban de la cena del Señor. Aquí está una evidencia. Dice, cuando obedecimos la copa de la mesa del Señor, ¿qué dice? ¿No participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en esencia en estos versículos? La iglesia tenía comunión. ¿Tenía qué? ¿Sabes cuál era uno de los nombres que se le da hoy a la celebración de la cena del Señor? ¿Sabes por qué se le llama en algunos extractos la Santa Comunión? ¿Sabías? Le llaman, vamos a celebrar la Santa ¿qué? Porque originalmente la iglesia, al participar de la cena del Señor, había comunión. De hecho, el problema de Corintio, cuando Pablo hace puntualmente sus acotaciones, era porque, ¿qué crees? De tanta comunión y de tanta hacían una pachanga. Es la verdad. Ahora, dice el versículo 17, aunque somos muchos, fíjate, siempre la iglesia tiene que ser un ejemplo de que aún puede haber diversidad, puede haber mucha diversidad, pero a fin de cuentas debe de existir la unidad. La unidad en medio de la diversidad, ese es el principio. Dice, aunque somos muchos, ¿qué dice? Todos comemos de un mismo pan. Ojo, con lo cual, ¿qué dice? Demostramos que somos, ¿cómo? ¿Cuántos? ¿Cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. Imagínate entonces el reto, el desafío que tú y yo debemos de tener siempre en cuenta, que jamás se tratará de individualismo, que jamás se tratará de consumismo. ¿Tú crees que para llegar a esta conclusión
¿Se logra nada más porque todos levantaron la mano y dijeron que sí? No. Para llegar a esta conclusión es porque decidieron, ojo, adquirir un compromiso. Que aunque yo no esté de acuerdo al 100, decido amarte. Que aunque, digamos, tienes otros pensamientos tal vez muy diferentes que los míos, en Dios somos un solo cuerpo. ¿Ve qué magnitud de ejemplo tenemos para que entonces tú y yo podamos ir dirigiéndonos hacia estas verdades? Versículo 27 dice: todos ustedes en conjunto son, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y dilo fuerte, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. No sé si mi ilustración se aproxime estrictamente con esta verdad, pero ¿te agradan los rompecabezas? ¿Alguien tiene rompecabezas en casa? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Sí? ¿Qué pasa si falta una sola pieza? Y más si son de las de 5,000, de esas, una piececita. ¿Se ve bien? No, ¿por qué? Porque le falta una pieza. Tú puedes pensar que es insignificante esa pieza, ¿verdad? Tal vez en un momento dices, no, pues esta parte se ve bonita, sí, pero esa piececita hace que se vea bonito todo. Pues, ¿qué crees? La iglesia es así. Y si falta uno, ¿cómo se ve? Como esa parte de ese cuerpo, de ese rompecabezas, que está incompleto. Necesitamos ir en contra de todo lo que está minando el que las piezas anden, vamos a decirlo así, por donde quieran. Porque cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Vamos comprendiendo entonces, amada familia, que el cuerpo de Cristo no hay una diferenciación en lo que es el cuerpo. No es decir, no es una parte, como muchos lo toman, opcional para la vida del creyente, para el día a día. Por eso, si no es parte de una iglesia local, no puedes llamarte cristiano. Simpatizante puede ser. Como que de alguna manera, como algunas cuestiones que tienen que ver con la filosofía de Cristo, tal vez. Pero un creyente toma como responsabilidad no solamente el seguir a Cristo, sino lo hace en su puntual contexto del cuerpo de Cristo. ¿Cómo llama eso? Mira, hay que extender estos versículos hacia lo más increíble que para mí resulta fascinante comprender que estas palabras eran para en aquel entonces los dos principales grupos sociales más, vamos a decirlo, que tenían pique. ¿Cuáles eran? Judíos y gentiles. Judíos, griegos, etcétera. ¿Sabías que la iglesia originalmente fue conformada principalmente por esos dos grupos? ¿Sí lo sabías? Bueno, socialmente no se podían ni ver, casi.
Los judíos juzgaban a los gentiles por, vamos a decirlo así, por no guardar la Torá, por ser carnales, es decir, son ligeros, son light. Los gentiles juzgaban a los judíos, ¿por qué? Religiosos, legalistas, anticuados. Todo está mal. Ojo. Entonces, como decían, o sea, quiero que veas, o sea, no, yo no veo actualmente ni siquiera algo así que esté tan dividido en cualquier tema, ni en el fútbol, créeme, como lo estaban originalmente este grupo de personas. Y aquí es lo más increíble, que lo que socialmente, políticamente y ninguna otra tendencia lo pudo lograr, ¿qué crees? La iglesia sí lo logró. ¿Y qué logró? Unirlos. ¿Cómo crees? Sí. Y a ese grupo de creyentes, tanto de judíos, mira lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes, los gentiles, para empezar, ya no son ni qué, desconocidos, sobre todo porque la gran mayoría era, ¿qué? Judíos, y a los gentiles veían fuchi, ¿verdad? Tú no eres de las promesas, tú tienes el pacto, no estás circuncidado, ¿verdad? Por eso muchos querían judaizar, ¿verdad? La tendencia propia del apóstol Pedro. Y Pablo tiene que decir esto: hey, gentiles ya no son desconocidos, ya no son extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. ¿Quién crees ese pueblo santo de Dios? ¿Quién crees que es? Judíos. Junto con todo ese pueblo, dice, son, dilo fuerte, tú lo vas a leer fuerte. 1, 2, 3, miembros de la familia de Dios. Ya no hay, ni de los de la derecha ni los de la izquierda. Todos son miembros de la familia de Dios. Juntos, fíjate, dice junto. ¿Cómo? Juntos. Volvemos a hacer el énfasis en la unidad en medio de la diversidad. Constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es ¿quién? Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente, dice, unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y Efesios capítulo 3, versículo 20, constata esta gran verdad que habla de esta unión ahora en el cuerpo de Cristo. Dice, ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Versículo 21. Gloria a Él, ¿en dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia forma parte importante de todo lo que es los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poder vivir y desarrollarnos, desempeñarnos como Dios quiere. No vamos a poder madurar, no vamos a poder crecer, no vamos a poder llegar a donde Dios quiere llevarnos si no formamos parte de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no es como nosotros queremos.
Es decir, no coloquemos una mesa con solamente una pata o con dos patas. No, una mesa se coloca con ¿cuántas patas? Bueno, en mi mundo es con 4. Y si no tiene una pata, esa mesa, se quedará renga. Y yo no quiero apoyar, escucha, nada en esa mesa, porque tarde que temprano se va a caer. Así es el creyente que cree que si en la iglesia local puede apoyar su vida de fe. No es posible. Por eso, gloria a Él. ¿En dónde? En la iglesia. Y finalizo con lo que ahorita estábamos cantando. Que esa verdad cada vez siga no solamente profiriéndola, es bueno para recordarla, pero esa verdad es para creerla. ¿Qué pasa cuando se cree esa verdad? Caminamos en obediencia a ella. ¿Cómo será entonces que caminemos hacia ella? Donde ya no más el 20% de una iglesia local esté comprometida. Donde el 100%, ahí sí, quedará evidenciado que no solo lo decimos y lo cantamos bien bonito, sino que realmente lo vivimos. Podemos cantar todo el año que somos piedras vivas sin serlo. Podemos cantar todo el año que somos iglesia sin serlo. Podemos hacerle al cuento. Pero si realmente hemos decidido seguir al Señor, no puedo decirle, Señor, contigo estoy comprometido, pero tu esposa apesta. No puedo decirle, Señor, realmente te amo, pero mi actitud es asquerosa frente a quien dices que tú moriste por ella. Eso es lo que nos espera en esta serie. Vamos a darnos cuenta que todos tenemos un alto nivel de individualismo y un alto nivel de consumismo, porque donde nos demanda tantito, queremos huir y buscar otra alternativa, otra cosa, pasar la página, porque todo lo que demande de nosotros compromiso, estamos tan acostumbrados al scroll para no dejar de lado lo que realmente Dios nos dice. No es dejarlo de lado, es ahí. Y si algo Dios quiere hacer, es trabajar en su iglesia. ¿Cómo vamos a comenzar a impactar a un mundo que no crea en el Señor, que no lo respeta, si primeramente como cuerpo no valoramos lo que Él nos ha dado? Él se entregó por ella y derramó su sangre por su iglesia. Ahora ustedes que se acercan a Cristo, quien es la piedra principal del templo, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para dar una gran honra. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son esos ustedes? ¿Qué dice Dios de ti? Son piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es por eso que en esta serie nos vamos
a suministrar el antídoto frente a todo aquel consumismo que ya nos tiene. Ante aquel, ¿cuál es el otro? Individualismo, que tan fácil nos hace pensar, caer, creer que así debe ser. No, así no es.